Como primera parte de la historia orientada por problema, la base de datos constituye una historia con toda la información relevante del paciente. Como la historia tradicional comienza con una anamnesis, la anamnesis debe de llevar la identificación del paciente, el motivo de consulta, el perfil del paciente, sus hábitos, sus factores psicobiológicos, epidemiológicos, de riesgo, personalidad, situación sociofamiliar, los antecedentes familiares y personales relevantes. Debe hacerse un árbol genealógico para conocer sus ascendientes y descendientes, para descartar enfermedades genéticas en la persona. La historia clínica orientada por problemas tiene en su enfoque tres fases. La primera fase, que es el registro médico orientado por problemas, que tiene la primera etapa, el registro de datos básicos; segundo, la identificación de problemas de salud; tercero, planteamiento de hipótesis diagnóstica; cuarto, el plan de trabajo diagnóstico, terapéutico y educativo. Las evoluciones de los problemas seguirán día a día a cada uno de estos problemas, según el acrónimo SOAP: subjetivo, síntoma subjetivo, objetivo, análisis y el diagnóstico, el plan que se va a seguir en cada uno de estos problemas. Y finalmente, cuando se haya un nivel resolutivo diagnóstico definitivo o nosográfico, concluirá ese problema en su máxima nivel de resolución diagnóstica. Debe de posteriormente tener una compulsa de datos, evaluación de estos datos, corrección de las discrepancias, que es la tercera fase de la historia por problema. Empecemos con los registros de datos. En el perfil del paciente debemos identificar quién es, dónde vive, con quién, sus hijos, sus estudios, su trabajo, su costumbre, relatar el consumo de alimentos, o sea, su nutrición y el uso del tiempo a que se dedica, etcétera. Los datos generales darían entonces una idea del estilo de vida de esta persona, su relación familiar, laboral, opinión sobre su persona en relación a sus afectos, proyectos, metas y hobbies, su estado económico, la situación de su vivienda, la salubridad, la disposición de servicios básicos, de agua, luz, etcétera. Opinión sobre su enfermedad, para conocer las expectativas que tiene el paciente sobre su enfermedad y alguna opinión de algunos otros médicos que lo han atendido. Datos biográficos pertinentes del paciente, para conocer en la totalidad de quién se trata este enfermo. Es un día en la vida del paciente que debemos abordar el registro de datos. Una vez que tengamos estipulado todos estos datos, vamos a investigar los antecedentes familiares, sus ascendientes, sus descendientes, hermanos, abuelos, tíos, etcétera. Esto se llama el árbol genealógico o genograma. Es la representación gráfica de la estructura y dinámica familiar que permite en la historia clínica familiar el acceso rápido y conciso de una serie de datos relevantes en el abordaje de la familia, de los problemas de salud que han tenido, para descartar enfermedades genéticas, entre los que podemos destacar: conocer la estructura familiar, el tipo de familia, si es una familia nuclear, extendida, incompleta, si los subsistemas que en ella se interaccionan tienen una dinámica bastante aceptable; determinar el estado del ciclo vital por la que está atravesando esta persona; permite reconocer pautas generacionales, por ejemplo, alcoholismo, maltrato, violencia doméstica, etcétera. Reconocer la presencia de acontecimientos vitales estresantes, la pérdida de un familiar, el asesinato, accidente, catástrofe, etcétera, los embarazos. Establecer el patrón de comunicación e interacción entre los distintos miembros de la familia, para darnos una idea del entorno de la familia que va a manejar el médico
y el paciente mismo. Los datos del paciente deben de también recoger los antecedentes laborales, donde estudió, su profesión, su actividad laboral, su situación laboral, desempleado o ocupado, trabajo informal, los antecedentes personales importantes, las enfermedades que han tenido anteriormente, sus factores de riesgo cardiovasculares, metabólicos, etcétera, hábitos tóxicos, alcohol, cigarrillo, café, droga, etcétera, medicaciones crónicas que consume, la posibilidad de que haya interacciones medicamentosas que expliquen algunos de los síntomas. Es importante en la exploración los signos vitales, incluyendo también las medidas antropométricas, talla, peso, índice de masa corporal, la circunferencia abdominal para ver riesgo cardiovascular, el desarrollo de síndrome metabólico, reconocimiento inicial de la condición del paciente para tomar medidas preventivas de cambio de estilo de vida, por ejemplo. Esta estructura primaria de la historia tiene la base de datos como aporte fundamental a la historia, donde vamos a conocer toda la dimensión del paciente a través de la historia, los exámenes físicos y los exámenes complementarios previos que trae el paciente que se ha realizado. Una vez que tengamos identificado los datos base, entonces vamos a identificar los problemas de salud que tiene el paciente. El problema definido por el doctor Lawrence Witt es todo aquello que requiera diagnóstico, manejo posterior o interfiera con la calidad de vida del paciente de acuerdo a la percepción del paciente. O sea, el problema no solo lo debe de plantear el médico, sino el paciente, lo que él considera un problema dentro de su expectativa de su enfermedad. El doctor Raquel posteriormente define un problema como cualquier ítem fisiológico, patológico, psicológico, examen de laboratorio o condición social que sea de interés para el médico y para el paciente. Entonces definimos problema como todo aquello que requiere o puede requerir una acción por parte del médico o el servicio de salud, a todo aquello cuya sola presencia, si bien no requiere una acción inmediata, pero cuya presencia modifica y maneja otro. Por ejemplo, el desempleo también puede ser un problema. El problema, sin embargo, no es sinónimo de diagnóstico. El problema puede ser una queja del paciente. Por ejemplo, el paciente puede venir por una dolor en la rodilla, o sea, tener una artrosis, puede venir por una discapacidad, puede ser o deficiencia, una azoospermia, un síntoma, cefalea, o un signo, viene por un soplo o palpitaciones, un dato de laboratorio viene por una hiperglicemia, o viene por una alergia, o viene por un efecto adverso de un medicamento, o viene por una serie de síntomas y signos asociados que se llama un síndrome, o viene porque lo van a intervenir, o viene por un traumatismo, o viene por una situación familiar, o viene por una situación no patológica que determina una acción. Por ejemplo, quiere una anticoncepción, quiere quedar embarazada también, o quiere no quedar embarazada. Eso también son problemas. Fíjese lo amplio de la definición de problema. Ahora, no son problemas términos vagos como dolor difuso, algo a que descartar, hepatitis, una sospecha de diagnóstico probable. No son problemas ellos. Tiene que haber una queja identificada claramente por el paciente o por el médico. La etapa de identificación de problema, entonces va a haber un nivel de problema según la comprensión por parte del observador. Puede ser de carácter médico biológico, de carácter psíquico, puede ser carácter social, desempleo, abandono, una situación de violencia familiar, etcétera, de violencia de género. Según el estatus, el problema puede estar activo o ya inactivo cuando el paciente consulta. La lista de problemas entonces se formula, la formulación de esta lista es la parte fundamental de la historia orientada por problema. Contiene todos los problemas del paciente identificados a partir de los datos básicos y de las distintas visitas de seguimiento. Suele ubicarse en la primera hoja para que cuando el médico abra la historia sepa toda la lista de problemas activos y los inactivos o los crónicos o los agudos.
Más que un registro estático, es un reflejo de la situación cambiante de la clínica del paciente que permite una rápida evaluación de la situación en un momento determinado. Los problemas son divididos entonces como crónicos o agudos. Los problemas crónicos o permanentes son aquellos que duran más de 6 meses. Si el paciente tiene más de 6 meses con un problema, por ejemplo, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, se llaman problemas activos que requieren y generan una acción por parte del médico o del paciente. Y los inactivos no requieren una acción inmediata, pero son importantes conocerlo como antecedente de otro. Por ejemplo, el antecedente de un cáncer de mama, el antecedente de una enfermedad genética, una leucemia en la familia, etc. A cada problema crónico se le asigna un número con el que se le identificará a partir de ese momento. Ese número no se cambia en la historia por problema. Ese es el mismo número independientemente y debe de indicarse cuándo se le da entrada al problema en la historia. ¿Qué fecha? Un problema puede volverse inactivo y viceversa. Un problema activo puede volverse activo. Los problemas agudos o transitorios son los problemas que duran menos de 6 meses, la gripe, la lumbalgia. A cada problema agudo se le asigna una letra por lo que se le con la que se le indica para siempre junto con la fecha de ingreso. Si un problema dura más de 6 meses se le repite o se repite con frecuencia, bueno, se pasa a problemas crónicos dentro de la lista de problemas. De manera pues que un ejemplo, por ejemplo, de ejemplos de problemas, una enfermedad, asma, diabetes, es un problema. Si tiene más de 6 meses, un problema crónico. Si tiene alteraciones, descompensación de asma, diabetes, es un problema agudo. Deficiencia, incapacidad, minusvalía, por ejemplo, una parálisis cerebral cuando nacimiento, hemiparesia braquial derecha, síntoma, dolor torácico, náusea, vómito, signo, el paciente tiene fiebre, tensión arterial elevada, rubicundez, examen complementario anormal, tiene una hiperglicemia, una hiperlipidemia, opiocitos en orina, alergia a un fármaco, hay alergia a penicilina o intolerancia al enalapril por tos, intervención quirúrgica, ha sido operado por colecistectomía, amidalectomía, etcétera, síndrome médicamente definido, por ejemplo, un síndrome de Meniere, un síndrome de túnel carpiano, etcétera. Efectos de un traumatismo, tiene un hematoma, tiene una fractura. Factores de riesgo laborales, neumoconiosis, factores de riesgo familiar, cáncer de colon, poliposis familiar, etcétera. Factores de riesgo cardiovascular, factores de riesgo metabólico, de manera que todo puede ser un problema. Los trastornos psicológicos psiquiátricos son pacientes deprimidos, con crisis de pánico, neurótico, esquizofrénico, etcétera. Alteraciones familiares y sociales laborales, padres ancianos, niños recién nacidos, recesión, desempleo, guerra, desocupación, etc. La clasificación entonces de cada uno de estos problemas entonces puede ser de acuerdo con la aparición, nuevo o conocido, según la duración puede ser agudos o crónicos, más de 6 meses o no, según su registro puede ser que están siendo estudiados o atendidos, principales, asociados, activos, pasivos, catalogados, etcétera. De manera que la lista de problemas puede tener varios divisiones. El nivel de problema de un paciente puede ser anatómico, un dolor epigástrico, fisiológico, insuficiencia cardíaca, patológico, tiene una cirrosis hepática, inmunológico, tiene una leucopenia o una inmunodeficiencia o está seropositivo para cualquier marcador, etiológico, ya tiene una enfermedad con características ya definida, una brucelosis, una malaria, una toxoplasmosis, etc. Y epidemiológico, está inmerso dentro de una epidemia de cólera. O demográfico social, está en una situación de pobreza en la calle, hacinamiento, está en pandilla, en ganga, etc. De manera que un problema de salud no necesariamente es un diagnóstico. Los que no son problemas sabemos sospecha diagnóstica, probable úlcera gástrica, algo a descartar litiasis, hipotiroidismo, término vago no concreto, neumopatía, cardiopatía, hemopatía, neumonitis, proceso respiratorio, no son problemas, hay que tratar de
establecer un nivel de resolución mucho más elevado. Clasificación entonces. En el listado de problemas deben aparecer los crónicos o permanentes que tienen más de 6 meses, se identifican con un número. Los agudos o temporales que tienen menos de 6 meses se identifican con una letra. Los activos generan una acción, incluyen activamente la acción del médico o del paciente. Inactivos no